Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Esto es una iniciativa de la Comisión de Incidencia y Liderazgo Político de ACOFAEN, que tiene como propósito cambiar la representación social tradicional que tiene la población en general de nuestros profesionales de enfermería, pero sobre todo demostrar el aporte que la enfermería profesional está hoy haciendo a la sociedad y que seguramente es el soporte y el sostenimiento de los sistemas de salud en el mundo. Yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, líder de la comisión, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, COFAEN, decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Y hoy, pues tenemos una invitada, yo diría que con una hoja de vida de excelencia, la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo. Ella es una destacada enfermera, investigadora, académica mexicana, reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su amplia trayectoria. Es doctora en enfermería por la Universidad de Alicante, en España, y ha desarrollado una sólida carrera docente e investigativa que la ha posicionado como una figura clave en el avance del conocimiento y el liderazgo de la enfermería en su país, México, pero en toda Latinoamérica. La doctora Hortensia Castañeda Hidalgo se desempeña actualmente como profesora emérita y profesora titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha participado en la NANDA desde el 2012 como traductora de la edición latinoamericana del libro de diagnósticos de enfermería que todos seguramente conocemos. Desde el 2018 ha estado como miembro del Comité de Desarrollo de Diagnósticos y pues actualmente es nada menos y nada más la presidenta de la NAN Internacional, la primera enfermera latinoamericana que logra asumir ese rol de liderazgo en una de las organizaciones pues, más influyentes en materia de diagnósticos enfermeros. Y creo que eso es un hito, Hortensia, en la enfermería mexicana y latinoamericana, del cual nos hacemos parte, nos sentimos orgullosos. Y pues sabemos que tú has recibido pues, múltiples premios y reconocimientos y por lo tanto para nosotros es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida, Hortensia. Muchas gracias, Claudia, y gracias a Cofain que me recibe en su podcast. Para mí es un honor y un privilegio. Y todas las personas que me han escuchado, y siempre que me refiero a Colombia, me refiero a la Colombia esmeraldina, que tanto me gusta y que he visitado en diversas ocasiones. Y claro que este hito de estar ahora presidiendo NANDA Internacional, como he dicho también anteriormente, no se trata solo de las enfermeras mexicanas, sino de todas las enfermeras latinoamericanas que yo represento, que me honro en mencionar en cada encuentro, en cada conferencia, en cada reunión de mi directiva, porque somos muy importantes para NANDA Internacional, las enfermeras latinas, pero creo que también podemos hacer estrecha relación de trabajo entre diferentes asociaciones, como es el caso de esta mañana. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Hortensia, empecemos nuestro podcast y me encantaría que iniciáramos hablando de cómo decidiste tú ser enfermera y cómo empezaste a descubrir tu capacidad de liderazgo. Gracias, Claudia. Pues yo no sabía que quería ser enfermera, pero sabía que me gustaba trabajar todo lo que tenía que ver con el cuidado y básicamente yo quería cuidar seres vivos y creí que biología era mi carrera, que ser bióloga era lo que podía ayudarme a, bueno, a servir cuidando, pero no había esa carrera aquí en mi ciudad y mi papá pensó que yo era muy jovencita para irme a estudiar sola al otro extremo del país. Por lo tanto, él dijo, tal vez enfermería podría ser otra respuesta para ti. Y yo, bueno, vine a la facultad de enfermería y el primer semestre, el segundo semestre, tal vez me da un poco de miedo, pero luego ya me pude ir, bueno, acoplando y sí me di cuenta
que servir personas era igual de importante que servir otros seres vivos. Entonces ya como en tercer, cuarto semestre supe que era lo mío y además me gustaba mucho, subí el promedio de calificaciones porque en primero y segundo estaba un poco renuente a todo, pero después ya tenía muy buenas notas. Y yo pues desde muy jovencita, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, quería llevar la voz cantante de actividades que había, de actividades estudiantiles, de encuentros, de representar a mi salón y tal. Entonces, desde muy jovencita yo representaba, yo levantaba la mano, yo me ofrecía voluntaria para todo. Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a notar que yo tenía algunas habilidades para liderar mi grupo o liderar los grupos. Y cuando me fui a estudiar a Japón con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, pues éramos 12 estudiantes, yo era la más jovencita de todas, pero nadie quiso representar al grupo. Yo dije, yo sí, entonces a partir de ese momento ya era natural que yo siempre levantara la mano para voluntaria, para liderar, y me gustaba y además conseguía cosas de beneficio para mi grupo. Y creo que también eso forma parte de ser un líder eficiente, no Ujú. solamente llevar la voz cantante, sino conseguir beneficios o respaldos o trabajo u oportunidades para el grupo que uno está liderando. Y bueno, creo que eso sucedió desde muy temprana edad y a la fecha sigo ofreciéndome voluntaria para muchas cosas y para muchos trabajos. Por eso sigo muy contenta de estar en esta profesión que ahora me siento muy orgullosa siempre de decir que soy enfermera y que efectivamente la enfermería es la profesión más significativa en el planeta entero, la más reconocida, sigue siendo la mejor evaluada y eso nos debe de honrar pertenecer a esta profesión. Ujú. Bueno, pues tú has nombrado a Japón, pero yo sé que tu trayectoria académica incluye otros países como España, Estados Unidos. ¿Cómo han influido esas experiencias internacionales en tu liderazgo, Hortensia? Además, digamos, de Gracias los por la rasgos pregunta. personales, ¿no? Sí, claro. Bueno, también los rasgos personales es lo que me han hecho ir al mundo internacional, al ámbito internacional, porque mayormente siempre fui como arrojada, intrépida y además quería conocer el mundo, quería ver otras formas de vida, otras estructuras culturales, etcétera. Entonces, eso me dio mucha visión de cómo suceden las cosas en otra parte del mundo, pero primero me hizo voltear a ver el haber nacido en una tierra rica culturalmente y además haber nacido con una serie de privilegios que me permitían precisamente poder ver lo que era el ámbito internacional y con ello tener una apertura de pensamiento, algo que me gusta muchísimo, que es la empatía por todo el mundo y sobre todo tener ese aspecto de ser hermana de todos, ¿no? O sea, yo cuando estoy en Ecuador me siento feliz, cuando estoy en Perú me siento feliz, cuando estoy en Estados Unidos me siento feliz. Y ese entorno internacional sí hizo que se enriqueciera en mi pensamiento y mi forma de ver el mundo. Y por lo tanto también estoy muy agradecida de haber podido estudiar en otros países y también que todos estos estudios que yo he realizado han sido con oportunidades de beca. Por lo tanto, me alegra mucho que haya esas oportunidades y creo que ahora hay más oportunidades para las enfermeras para estudiar becadas en otras partes del mundo y me encantaría que todo el mundo las aprovechara y salieran y pudieran también aprender el mundo para sí mismas y con ello desarrollar un pensamiento más empático, más solidario, más fraterno con otras personas y que no tuviéramos rispideces entre enfermeras, sino que pudiéramos Nos ser este potenciemos. gran grupo, este gran cuerpo de profesionales, nos potenciáramos, nos Ujú. apoyáramos para continuar trabajando y evidenciando, porque no tenemos que demostrarlo, pero sí evidenciar el valor profundo de la profesión de enfermería para la sociedad entera. No somos Ujú. valiosas solo para las enfermeras, somos ultra valiosas para toda una nación, cualquiera que ésta sea.
Sí, esto que te estás diciendo es muy importante porque a veces nosotros somos temerosos, temerosos de asumir esos retos y esas oportunidades. No, es que yo no sé hablar inglés, pues aprende. Es que salir de mi casa, no, hágale. Yo creo que tú nos estás dando un mensaje muy importante y es la valentía de asumir el reto de comerse el mundo entero, ¿no? Bueno, sí. Yo quiero que vayamos llegando a algo que yo creo que les llama la atención a mucha gente y es, primero, tú has sido traductora de la edición latinoamericana del libro de diagnósticos de enfermería y pues tienes una larga colaboración con la NANA Internacional y hoy como presidente pues mucho más. Cuéntanos cómo iniciaste en ese mundo y cómo fue esa evolución para lograr que fueras reconocida por tu trabajo hoy como presidente de la NANA. Gracias por la pregunta, Claudia. Pues yo recibí una invitación por parte del Sevier para revisar en castellano una edición anterior y que hiciera mis aportaciones y que comentara al respecto de cómo estaba esta edición en castellano y lo hice. Y después yo fui a España a un evento donde se estaba hablando de lenguajes estandarizados y ahí conocí a la directora ejecutiva, que es la doctora Herman, y le invité a venir a México a un congreso que iba a haber aquí. Me dijo que sí, pero unos meses antes había un congreso en otra parte de México al que ella venía también y venía Kamitsuru, que es otra de las presidentas previas, y yo fui a ese evento y también llevaba yo la carta de invitación para que la doctora Herman viniera a mi ciudad. Entonces, cuando fui a entregarle la carta, ella me recibió ahí, a pesar de que había una multitud alrededor de ella. Y empezamos a hablar, ¿verdad?, de que yo había colaborado en la revisión solo del aspecto semántico de la edición anterior. Y ella me preguntó si yo quería traducir para Nanda. Y yo dije sí, pero no sabía bien a bien cuál era todo el trabajo que tenía que realizar. Entonces, cuando llegué a mi hotel y empecé a ver los archivos que me habían mandado, estaba al borde del desmayo porque tenía tan solo un archivo que era en Excel y que tenía 5.234 Wow. renglones o con 13 columnas. Y dije, ¿qué hice? Porque dije que sí. Bueno, ya no había forma de volver atrás, ¿no? Entonces empecé a traducir. En ese momento era palabra por palabra, no había una base de datos y fue Un trabajo muy una situación fuerte. muy compleja, mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Lo puede constatar mi gastroenterólogo porque me tuvieron que hacer dos endoscopias de tanto que me dolía el estómago, Ay, de Dios tanta mío, qué ansiedad que yo angustia, tenía. claro. Claro, mucho. Y bueno, después, ya cuando he concluido el trabajo, me dio muchísimo gusto cuando salió la primera edición en castellano, pero para Latinoamérica, para la Hispanoamérica, porque hay otra edición en castellano que se edita en España, que sí tiene un montón de cambios. Y a partir de ahí ya empecé a trabajar tal cual como traductora de esta edición y hay un asunto muy importante ahora que ya tenemos una base de datos, está muy digitalizado el proceso de la traducción, ya no es tan manual como anteriormente, pero aquí alguien dijo, sí, es que lo traducen con inteligencia artificial. Y yo dije, no, es bien orgánica mi inteligencia, yo lo sigo haciendo, no uso IA porque no es correcto y seguimos un proceso muy metódico en la traducción y he tenido revisores colombianos. Tuve una revisora, una profesora de la Universidad de Manizales y también he tenido revisores peruanos, argentinos, chilenos, mexicanos, para que realmente la edición tenga lo que importa para toda la Hispanoamérica y no solamente una forma de castellano, sino modismos y otras formas, ¿no? Entonces, pues ahí fui trabajando y luego de propia Nanda me invitaron a hacer otras cosas, me invitaron a integrar el comité de desarrollo de diagnósticos y cada vez participaba haciendo más cosas hasta que en 2022
la doctora Jones me dijo, te quiero proponer como candidata. Yo era la presidente del comité de nominaciones, que es de donde salen todo el proceso de Ujú. votaciones para tener las personas que ocupan los cargos directivos. Y me dijo, no, es que yo quiero proponerte que seas candidata a la presidencia. Y yo sabía que el otro candidato era el doctor Fabio D'Agostino, que es un investigador reconocidísimo en Italia, y yo no Ujú. quería ir contra él porque me cae muy bien, lo admiro mucho, considero que es un extraordinario enfermero, pero ¿cómo se le dice que no a Dorothy Jones, verdad? Eso no es fácil. Claro. Entonces, no, no se puede. Entonces, bueno, con todo y lo que significaba que yo no quería ir contra Fabio, pues acepté y para mi sorpresa, pues cuando se fue en un mapa van poniendo los colores de cómo suceden las votaciones y en los más de 27 países donde tenemos miembros de NANDA Internacional, pues en todo se ponía verde el semáforo en mi nombre, ¿no? Entonces fue una sorpresa, yo creí que iba a Qué ganar Fabio. orgullo, qué emoción, ¿no? Sí, fue muy emocionante porque al final era un poco, me lo dijeron unas enfermeras de Brasil, me dijeron, sí, es muy bueno Fabio, pero casi nadie lo conoce, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, el trabajo con Latinoamérica ha influido en esto y eso es muy bueno porque al final de cuentas, sí creo yo que las enfermeras latinoamericanas somos hermanas todas y fue muy lindo que votaran, pero bueno, también votaban por mí en Escocia, en Portugal, en Mira, Egipto, en Irán, sí. por mí. Así es que sí, todo fue muy emocionante y al mismo tiempo un gran reto, ¿no? Para cumplir con la expectativa de la gente. Bueno, pues eso me da orgullo a mí desde aquí saber que tú nos estás representando y que has demostrado ese tesón y ese compromiso que las enfermeras en general, pero las latinoamericanas en particular, lo tenemos. Yo lo sé porque también he tenido la oportunidad de conocer enfermeras argentinas, chilenas, brasileras, mexicanas, tenemos un trabajo muy cercano. Entonces, creo que tú tienes, pues, mucha razón en lo que dices. Bueno, pero hablando precisamente de la NANDA y del lenguaje estandarizado, yo quisiera que tú nos dijeras por qué es tan importante este logro de construir ese metalenguaje enfermero que nos reconoce el actuar que nosotros hacemos, porque particularmente en Colombia a veces hay una crítica frente a eso, en el sentido de que en muchas instituciones no hemos logrado articular la teoría con la práctica. A mí me encantaría que tú nos explicaras y nos motivaras a utilizarlo y aplicarlo de mejor manera. Gracias, Claudia. Pues míralo, creo que el punto más relevante de hablar del lenguaje estandarizado de Nanda Internacional es que refleja el conocimiento científico de enfermería. Cuando se abre el libro de la taxonomía, en cualquier hoja, inmediatamente se revela el conocimiento científico de enfermería. Entonces, seguir desarrollando el conocimiento científico es mucho más importante que solo hablar del lenguaje estandarizado. Pero el lenguaje estandarizado además nos ayuda para brindar cuidados seguros, cuidados de calidad, cuidado humanizado y trato digno en virtud de que estamos poniendo en consideración todo lo que tiene que ver con valorar a un paciente verdaderamente de forma holística. Y cuando hacemos eso, podemos identificar esa respuesta humana en la que el paciente está demostrando a una situación de vida, a una etapa de su vida. Y si yo soy la enfermera que tiene ese conocimiento científico actualizado, entonces podré diagnosticar al paciente que tengo frente a mí y que requiere cuidado enfermero. Y lo más importante para poder articular la teoría y la práctica, sigo creyendo que es reconocer que tengo que cuidar de ese otro que está frente a mí y además considerar que un día ese otro puedo ser yo. Y como yo quisiera que me trataran con conocimiento científico, con empatía, con cuidado humanizado,
es lo menos que puedo hacer yo. Y el trabajo de enfermería dejó hace mucho tiempo de ser un trabajo es solamente de repetición de procedimientos y de atender indicaciones médicas. Hace mucho tiempo que es la enfermera quien está desarrollando su pensamiento crítico, su razonamiento clínico. Es muy importante que veamos a un paciente o una familia, una comunidad y que podamos estar reflexionando interiormente, haciendo este ejercicio de metacognición de lo que estoy pensando cuando estoy escuchando al paciente. Cuando él está hablando, yo ya estoy haciendo una relación entre mis ideas, mi conocimiento de enfermería previo, para poder decir que creo que el paciente tiene esto. Y como tiene esto y yo puedo hacer intervenciones totalmente independientes, no tengo que esperar a que alguien me venga a decir lo que debo hacer, sino que puedo intervenir a mi paciente brindando lo que el paciente está demandando, que es cuidado de su salud. En México hay una controversia siempre de que los mexicanos tenemos derecho a la salud y siempre les aclaro que no es derecho a la salud, es derecho al cuidado de la salud, porque el derecho a la salud, pues, ¿qué le digo yo a una madre que tiene un niño con mielomeningocele? ¿Él no tenía derecho o también tenía derecho? Entonces es importante precisar que tenemos derecho al cuidado, a la atención de nuestra salud y eso se va a dar a través del profesional de enfermería que sabe no solamente valorar a un paciente de forma holística, sino que sabe identificar la respuesta humana que está teniendo frente a algo y diagnostica esa respuesta humana. Es una necesidad manifiesta de alguien y ese alguien es una persona y esa persona está sufriendo. Por tanto, esta secuencia de explicación nos debe de llevar a considerar que no tenemos que quedarnos en el ámbito académico, tenemos que llevar todo esto a la práctica cotidiana. Y ahora, pues estamos tratando también dentro de Nanda Internacional de ser conscientes de que no era fácil andar cargando 3 libros, ¿no es cierto?, para poder articular el plan de cuidados, de tal manera que hemos dado un paso adelante. A partir del año 2027 tendremos ya a disposición de toda la comunidad una estrategia que se llama Nanda 360. Y Nanda 360 es nuestra estructura taxonómica ampliada que sigue incluyendo todos los diagnósticos enfermeros. Habrá nuevos diagnósticos que se van a incluir en la edición 2027, pero con nuestro grupo de trabajo y unos extraordinarios investigadores hemos desarrollado nuestras propias metas de qué alcanzar con el paciente y las propias acciones que se deben de llevar a cabo. Entonces, en esta estructura tenemos el diagnóstico, la meta que quiero alcanzar y qué acciones debo llevar a cabo para lograrlo. Entonces, habrá la academia, las instituciones de cuidado de la salud que quieran seguir utilizando las taxonomías NNN como las conocemos o que quieran usar nuestra herramienta que será Nanda 360, que va a estar muy digitalizada, muy al alcance de dispositivos móviles. Y lo más importante es que tenemos la base, el fundamento científico de un razonamiento clínico que nos llevó a tener este resultado. Vamos, no es solamente ir del 1 al 2 y al 3, sino por qué llegó del 1 al 2 y del 2 al 3. Esa creo que es la parte más importante de Nanda 360. Estamos dando pasos agigantados para terminar nuestra estructura taxonómica ampliada, que incluirá estas 3 clasificaciones y que pues yo tengo mucha prisa porque yo solamente voy a ser presidente hasta junio de 2027 y ya les dije, es que tenemos que terminar. A las latinas no nos gusta dejar las cosas a medio camino. Claro. Entonces, tenemos mucho trabajo, seguimos teniendo comités en los que se reflexiona acerca de el concepto respuesta humana, ¿no? Para también reflexionar sobre ello y también tenemos que asumir retos como el uso de SNOMED CT y el uso de todo lo que tiene que ver con historias clínicas electrónicas para incluir ahí nuestras bases de datos
y que cada vez sea más fácil para el profesional de enfermería utilizarlo en la práctica. No queremos que se quede en la academia, Ujú. sino que en la práctica y con ello, al hablar de lo mismo, en el mismo idioma, estamos fortaleciendo otra vez a la profesión de enfermería para que ocupe el lugar que merece. La profesión de enfermería merece un lugar destacado en el arbitrario cultural de toda la sociedad, pero tenemos que empujar para lograrlo, para De llegar a acuerdo. ello. Y no es que alguien nos esté haciendo un favor, tenemos que ocupar ese lugar por el trabajo que hacemos, por el Que pensamiento merecemos, es el que que merecemos. merecemos. Lo merecemos, claro, pero no por lindas, sino Ah, por el no, trabajo que representamos y el pensamiento crítico que tenemos que utilizar para ejecutar el trabajo que hacemos. Esto no es un conocimiento, digamos, gratuito. gratuito o de sentido común. Es un conocimiento científico. Ujú. Bueno, yo quisiera reiterar lo que tú estás diciendo porque me parece que es uno de los mensajes más importantes cuando hablamos del liderazgo y del ejercicio político entendido no como la parte política, sino como el acción que hacemos con nuestros sujetos de cuidado. Y uno que tú lo has señalado y me parece fantástico que lo hayas reiterado también es la postura científica frente a las acciones de cuidado. Entonces, no es el hacer por el hacer, sino el hacer con sentido y con evidencia de que lo que estamos haciendo es lo que necesita el paciente o nuestro sujeto de cuidado. Segundo, tú has dicho algo maravilloso y es la autonomía enfermera que nos da la posibilidad de actuar frente a las necesidades de nuestro paciente, ¿cierto? Y creo que para los que no conocen la enfermería y porque este programa también intenta cambiar la representación social que tienen la sociedad en general de lo que es la enfermería, es mostrar que la enfermería está de tú a tú con los demás profesionales frente a un soporte teórico clínico con un pensamiento crítico que nos permite tomar decisiones. Entonces creo que hay que rescatar eso. Y el tercero que me parece para de pronto hacer esa reiteración que estoy señalando es la posibilidad de tener un lenguaje unificado profesional, que creo que es lo que ha logrado el lenguaje estandarizado, ¿cierto? Que yo pueda generar mi metalenguaje con mis profesionales compañeros para poder trabajar para lo que estamos formados, que es el bienestar al final de cuentas en sus procesos salud, enfermedad, vida, muerte de nuestros pacientes. Entonces, creo que eso es muy importante. Bueno, hablando ya otra vez del liderazgo, ¿cuáles crees tú que son los principales principios que guían tu liderazgo? Porque tú en este momento nos has demostrado que, claro, uno tiene, y lo hemos hablado con nuestros otros invitados, que de alguna u otra manera hay algo personal que lo empuja a uno a dar lineamientos, pero también hemos entendido que eso no se, eso toca pulirlo, que eso toca enriquecerlo, que hay que prepararse para, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas guías que tú nos darías frente a tu propia experiencia? Pues hace rato mencionaste un concepto importante que es la valentía. Los líderes tienen que ser valientes para enfrentar los retos que trae el cargo de liderazgo de lo que sea. Y también para decidirse a dar pasos que tal vez otras personas no dan, pero esas personas se quedan a medio camino. Por ejemplo, cuando yo me iba a ir a estudiar a Japón, todo el mundo me preguntaba si no tenía miedo. Y yo pensaba, claro que tengo miedo, porque si no tuviera miedo no sería humana, pero tengo también la valentía para enfrentar mi miedo. He sido valiente, he sido audaz también en algunas decisiones que he tomado en cuanto a enfermería y también he sido apegada a un principio que me enseñaron en mi casa, que es la responsabilidad. Yo nunca dejo un trabajo tirado y así me den las 2 de la mañana, yo tengo que hacerlo. De tal suerte que ser responsable y también ser valiente me parece que son características de mi personalidad,
pero es lo que me ha ayudado a mí a desempeñar diversos cargos de liderazgo. Particularmente en la facultad donde yo trabajo, ocupé 18 años el cargo de secretaria académica, al mismo tiempo que estaba haciendo doctorado y al mismo tiempo que tenía una hija que cuidar, de tal manera que el ser el responsable creo que nos da una pauta muy interesante y creo que es el valor más importante en enfermería, porque si una enfermera es responsable, va a ser puntual, va a ser veraz, va a ser empática. Entonces, en la responsabilidad de la enfermera radica mucha parte de su éxito. No ha sido un camino de rositas. Hay un camino en el que de pronto hay escollos, ¿verdad? Y hay Sí. algunas situaciones que, digamos, afrontar, que yo nunca las he querido confrontar porque no soy una persona de pleito, pero siempre soy una persona de asumir lo que está ahí y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para que esto funcione mejor? Y además me encanta escuchar a las personas que saben. Yo no creo que lo sé todo, antes al contrario, escucho líderes, escucho personas de otros ámbitos inclusive y pienso, ostras, esta persona sabe tanto y yo quiero aprender, yo quiero seguir aprendiendo. Es algo que creo que debe de caracterizar a un líder, que quiera seguir aprendiendo y que no crea que lo sabe todo. Y Ujú. yo tengo también como premisa el que yo quiero saber para servir. Yo no quiero saber para servir, o sea, yo no quería saber nada más por tener mucho conocimiento. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? Bueno, servir a otros, ¿verdad? Ujú. Entonces, me gusta ese lema mío de saber para servir, lo empleo de verdad y sigo aprendiendo mucho. Yo todas las noches, de lunes y miércoles, tengo una clase de idioma de francés. Yo estudio francés de 9 a 10 y media de la noche y mis alumnos dicen, pero ¿le van a poner prueba, doctora? Y yo pienso, no, pero yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho aprender. Me encantan los Ujú. mapas. Yo soy feliz con un mapa por un lado y la historia universal es mi Ujú. pasión, de tal manera que siempre hay mucho que seguir aprendiendo y creo que por ahí sería como las características que a mí me han gustado de mi personalidad para Ujú. ponerlas al servicio de los puestos de liderazgo que he ocupado. Tú mencionaste algo que me llamó también la atención y me gustaría que nos ampliara ese tema, y es la importancia de entender que nosotros tenemos que ser solidarios con nuestros colegas, porque a veces hay un dicho, no sé si en México existe, que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿no? A Sí, veces sí. nosotros y con los otros personas que hemos entrevistado, también creemos, y yo sé que tú también estás convencida, que la única manera de fortalecer nuestra imagen social, que por supuesto es reconocida, pero necesita un reconocimiento mucho mayor en la parte financiera, en la Sí. parte política, y Ujú. eso solo depende, creo yo, de un trabajo colectivo. ¿Cierto? ¿Cuáles serían las estrategias que tú crees que podemos fortalecer para generar redes nacionales, bueno, locales, nacionales y en el mundo global, que permitan ese ejercicio de unión y de potencia, como lo hablábamos antes, para que nuestras enfermeras y enfermeros reciban el mérito social que se merecen? Gracias, Claudia. Sí, sí se lo merecen, ¿eh? Ese mérito social que todavía la sociedad sabe que somos importantes, pero no que tan importantes. Y solamente se quedan como en capas muy superficiales del trabajo de enfermería. Pero Ujú. el trabajo complejo de enfermería, tal vez la sociedad no ha identificado qué tanto tuvo que hacer una enfermera, qué tanto tuvo que estudiar, qué tanto tuvo que sacrificar para llegar a este conocimiento que le está salvando la vida, que está haciendo el cuidado de esta puérpera que necesita cuidado y empatía, ¿no? Entonces, sí se merece ese reconocimiento, pero tenemos que trabajar pues más unidas. Entonces, yo creo, a mí me han dicho, es que tal enfermera no es buena y tal, y yo pienso siempre, bueno, para mí todas las enfermeras son buenas, a menos que ellas demuestren lo contrario, ¿verdad? Pero en general, cuando trabajaba en el hospital, aquí en la propia universidad, donde voy, para mí todas las enfermeras son valiosas y todas son buenas. Ya, si ellas se quieren salir de esa clasificación, pues bueno, ¿verdad?
pero yo siempre voy esperando lo mejor de esas personas. Pero infortunadamente he visto que también hay de pronto un ego mal puesto, ¿no? Ujú, Que no, es que ella no me va a decir a mí lo que yo voy a hacer, no, es que ella, nada más porque es de tal país, cree que me... No, no, eso no debe de contar. Debe de ujú, contar el que las enfermeras somos valiosas donde estemos, de cualquier nacionalidad que seamos. A mí me encanta trabajar con redes internacionales y escuchar digamos, las experiencias, las tradiciones. vivencias de otras enfermeras. Para mí siempre es muy enriquecedor. O sea, yo estar escuchando lo que están viviendo ahora mismo las enfermeras iraníes o las enfermeras en Cuba, a mí me interesa mucho porque bien lo has dicho, no es solamente el conocimiento científico, es este aspecto geopolítico del que también tenemos que estar enteradas y adueñarnos de ese conocimiento para saber cómo voy a ponerlo al servicio de los pacientes, sí, pero ¿cómo lo voy a poner al servicio de enfermería? ¿De qué me sirve a mí saber geopolítica? Ah, bueno, para entender qué fenómenos están siendo estresores para la profesión y yo cómo puedo contenerlos o prosperarlos si es Ujú. para favor de las enfermeras. Entonces necesitamos reflexionar y creo, a mí me ha servido tener la mente abierta, que sigue, que viene, porque está La sucediendo incertidumbre, eso. ¿no? Claro, eso es magnífico porque aparte que es un reto para mi cerebro, sigue siendo muy emocionante saber más y qué pasó y qué sucedió y cómo lo podemos afrontar y qué podríamos aportar para mejorarlo. Ujú, Entonces, las enfermeras siempre, casi siempre tenemos espíritu de servicio. Bueno, hay que poner ese espíritu de servicio en redes de colaboración, en respaldo a nuestras compañeras, en apoyar las candidaturas, en hacer cartas de recomendación. Yo hago cartas de recomendación, pero por todos lados, y todo el mundo me pide cartas y yo estoy feliz de poder ahí expresar todo lo que siento de esa compañera que se ha destacado, que se ha esforzado. Soy feliz haciendo cartas de recomendación y nunca digo que no. O sea, yo siempre apoyo que las enfermeras puedan recibir reconocimientos, que las enfermeras puedan estudiar en otros lados, que puedan recibir sus becas para que se sigan desarrollando. De tal manera que mi pasión es enfermería y lo que pueda trabajar por ella, pues no importa que un día digan, ay, mira, tan viejita y ahí sigue enfermería, pues sí, me gusta mucho mi profesión ujú. y la respeto mucho, me Sí. parece muy digna. ¿Y qué más podría hacer? Bueno, lo hago. Que ahora te Ujú, toca hacer esto, pues lo hago, con tal de que también todos sigamos creciendo juntas y que podamos alcanzar, porque ahora mismo lo digo, ¿no? Yo soy la primera enfermera latina en estar latinoamericana en estar como presidente de NANDA y quiero saber quién sigue. ujú. Quiero ver quién es la siguiente que viene atrás de mí. Si es una argentina, una colombiana, una ecuatoriana o otra mexicana, hombre, ya la quiero conocer. Ya la quiero conocer. Entonces, no es que solamente haya sido yo. Bueno, ¿quién más sigue para Ujú. apoyarle, para explicarle, para introducirla en este mundo extraordinario? Pues yo seré feliz el día que sepa quién es la otra latinoamericana que estará en la directiva de NANDA Internacional. Así es que todos bienvenidas. Hay que hacerse miembros y apoyar el trabajo de Nanda porque es un trabajo que se relaciona inmensamente con la academia de enfermería y con la práctica clínica y comunitaria de enfermería. Sí, creo que tú tienes toda la razón y es esa pasión por seguir aprendiendo, que creo que es un mensaje que tenemos que darles a las y los enfermeros que nos están escuchando, porque sé que este podcast ha venido generando una audiencia interesante en diferentes lugares, no solo de Colombia, sino en otras partes del mundo. Y allá, si nos están escuchando, no olvidar la importancia de seguir estudiando, de seguirse emocionando con el conocimiento, como tú lo señalabas, toda la actualización que hace Nanda continuamente, todo el ejercicio que de manera propia tenemos que hacer en un mundo que nos plantea incertidumbre y retos,
¿cierto? En un mundo donde tenemos la inteligencia artificial, la robótica, la domótica, la gamificación, donde el conocimiento está al servicio de todo el mundo, pero ¿qué tipo de conocimiento también? Y aquí me quiero centrar en algo que tú has nombrado y quiero hacerle mucho énfasis porque estoy absolutamente convencida y es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y el juicio clínico. Tú lo has dicho. O sea, yo como enfermera o enfermero, la única posibilidad que tengo de demostrar realmente que sé para dónde voy en el cuidado es en ese desarrollo del juicio clínico. ¿Qué mensaje le darías tú a esas enfermeras y a esos enfermeros para fortalecer ese pensamiento crítico y ese juicio clínico? Pues recordar que anteriormente era solamente el conocimiento empírico lo que guiaba el trabajo de enfermería, pero desde la segunda mitad del siglo pasado, con las aportaciones de las diversas teóricas que han aportado al crecimiento del cuerpo propio de conocimiento de enfermería, pues hemos reflexionado extraordinariamente en que tenemos que pensar críticamente, no solamente en el campo de la profesión, sino en general. Si estoy en un atasco de tránsito, pues pensar críticamente cómo puedo resolver esto o qué puedo hacer al respecto. El avión se fue sin mí, pues qué voy a hacer al respecto. Entonces, antes de entrar en pánico, necesitaría utilizar mi pensamiento crítico, pero los pensadores críticos no nacemos, los pensadores críticos nos hacemos pensadores críticos y eso se va ejerciendo cuando uno de verdad puede hacer este ejercicio de metacognición y pensar por qué pensé esto, por qué dije esto, de dónde me apoyé para demostrar tal idea. Y eso nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y diciendo para pensar críticamente, primero en nuestro trabajo, en nuestro aprendizaje, en nuestras aportaciones a la sociedad, porque ser pensador crítico es algo que se va forjando a lo largo de la vida. Necesita el pensador crítico ser alguien también con un pensamiento relativamente liberal para no tener atavíos Dogmas. que nos, sí, dogmas terribles o prejuicios espantosos que Ujú. mortifican a la humanidad. Entonces, el pensador crítico debe tener un pensamiento un tanto liberal y tener un pensamiento flexible. El pensamiento rígido no nos deja avanzar, ¿no? El pensamiento rígido no es bueno. Y no es lo mismo la rigidez que el rigor científico. Queremos tener rigor científico, pero no tener un pensamiento rígido. Tenemos que también pensar en aspectos de democracia y en aspectos de afrontar las crisis con templanza. Y todo eso es lo que lleva al pensador crítico a ir conformando su arbitrario cultural de una forma empática, respetuosa, incluyente, ¿no? Yo no tengo por qué segregar y separar a nadie, al contrario, o sea, todo el mundo tiene ideas para compartir y a mí me encanta escucharlas. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico no es de un día para el otro, pero sí necesita dedicación a Ujú. estudiar, a leer, a reflexionar sobre lo que he dicho, a seguir escribiendo y escribir para publicar y compartir. Y eso ayuda porque uno tiene que apegarse a normas de publicación de las revistas. No es que escribo como me da mi gana, escribo con un Rigor científico. requisito, con un rigor científico necesario. Y entonces, después de ser un pensador crítico, tengo que ir acercándome al trabajo de mi profesión, que es tener un pensamiento clínico. Y ese pensamiento clínico se basa enormemente en la observación. Desde que estábamos en la facultad, nos dijeron, ah, sí, la observación es una característica principal de las enfermeras. Bueno, hay que ejercerla. No, no era solamente una nota del salón, del aula en clase, Ujú. sino que en la vida real yo tengo que estar observando todo el mundo, observarlo todo, la madre que llega con el crío enfermo, pero cómo está la madre, cómo viene vestida, está limpia, está con ropa muy pobre, está con algunos parásitos, qué sé yo, o sea, todo tengo que verlo en una sola mirada, tengo que ser capaz de observarlo todo. Y claro, ser pensador crítico y luego pensador clínico, pues es como ir al gimnasio. Hay que practicarlo todo el tiempo para poder ser buenos en ello y seguir leyendo y seguir documentándonos para seguir nutriendo nuestro arbitrario cultural
nuestro pensamiento, saber acerca de nuevos tratamientos, acerca de nuevas formas de aproximarnos al mundo, que el mundo cambia de un instante al otro y cómo podemos entender ese mundo cambiante. Pues sí, es leyendo mucho para asumir esto que nos toca a nosotros y para convertirnos al final en actores de nuestra propia vida. Ujú. Ser un obedecedor de órdenes al menos no va conmigo. Yo quiero ser un actor en mi propia, una actriz en mi propia vida Y y en la compartir las decisiones frente a... compartir, claro. Y además de compartirlas, escuchar a otras personas que son extraordinarios y que yo no los interrumpo, que hablen todo lo que tengan que hablar y yo aprendo de ello. Me encanta aprender de la gente y escuchar otras opiniones, también son muy importantes. Y por eso también considero que enfermería debería tener la capacidad de hablar varios idiomas para poderse entender con otras Cierto. enfermedades de otras partes del mundo. Es extraordinario, me encanta. Y por ejemplo, ahora mismo yo tengo una enfermera amiga iraní y una marroquí, y con la marroquí tengo que hablar en francés y con la iraní tengo que hablar en inglés, pero escuchar sus mundos es extraordinario. Cuando terminamos el evento de nosotros en Nanda, en Portugal, el año pasado, pues el vuelo Nueva York-México se vino sin mí y bueno, tuve que esperar otro vuelo y tal, y ya. Y en cambio, mi amiga iraní tuvo que volver a su casa en medio de bombazos. Y eso le da una energía, un valor a ella enorme, porque a pesar de esos obstáculos, ella quiso ir a un evento científico académico para seguir aprendiendo. Entonces, ahí radica todo el valor que tiene la enfermera, que se dedica, que estudia, que trabaja, que comparte. Claro que todos tenemos dramas personales y sin Ujú. embargo no nos rendimos. No nos rendimos, hay que resistir, persistir y nunca desistir, porque el mundo cada día es emocionante, al menos yo Ujú. así lo veo. Ujú. No, pues yo creo que lo que nos has dicho nos inspira y nos motiva y nos emociona. O particularmente escucharte me da una, un impulso para seguir, por ejemplo, haciendo este podcast y escuchando las voces de estas líderes de enfermería del mundo y de Colombia, que sé que hacen muchísimas cosas como lo que tú nos estás contando y nos de verdad nos motivan. Tenemos lamentablemente ya que ir cerrando nuestro programa, pues tú sabes, los tiempos y todo esto, porque podríamos charlar mucho más, pero a mí me gustaría que para terminarlo tú pudieras mandar un mensaje, ya nos has dado varios, pero un último mensaje primero a la población en general. Yo estoy en una lucha siempre particular, pero colectiva, de que la gente en general sepa de nosotros. Sabemos que somos la profesión, siempre lo digo, más conocida y la más desconocida, ¿cierto? Tenemos unas etiquetas, unas maneras de que nos ve la sociedad que no corresponden a lo que es hoy esa profesional de enfermería. Y segundo, a las enfermeras y los enfermeros que se están preparando y los que ya obviamente están actuando para que sigan emocionándose como tú por ser enfermeros y enfermeras. Entonces te escuchamos. Sí, gracias Claudia por la oportunidad. Pues a la población en general les diría que en sus momentos más felices, como el nacimiento de un bebé o como haber sanado de una enfermedad, lo que más les desearía yo es tener una enfermera a un lado, una enfermera con humanismo, con empatía, y también en sus momentos más graves, más trágicos, en momentos de desenlace fatal, inclusive lo mejor que les podría pasar es tener una enfermera empática, humanista, con conocimiento, que quiera estar ahí para sostener su mano. Y a los estudiantes y profesionales de enfermería, pues que seamos esa enfermera que está esperando la sociedad, que es una enfermera empática, que es una enfermera con humanismo y que además tiene el conocimiento científico suficiente para cuidar y atender a la población que demanda cuidados de enfermería. Entonces, es verdaderamente un vínculo extraordinario, muy humano
muy espiritual que se establece entre las enfermeras y los pacientes que tratan. Por tanto, si yo fuera una paciente, me gustaría tener frente a mí una enfermera que me comprendiera, una enfermera que inclusive tuviera compasión de mi sufrimiento. Y si soy esa enfermera, pues tener la suficiente empatía, compasión y competencia cultural para asumir el sufrimiento de mi paciente y atenderlo de la mejor manera posible. Así es que como enfermera seré muy feliz de poder ejercer ese rol y como paciente me encantaría tener una enfermera que me cuide con devoción. Muchas gracias. No, pues nuevamente, Hortensia, mi agradecimiento, de verdad te lo digo de corazón, es un honor que hayas aceptado conversar con nosotros en este podcast. Soy testigo de tu calidad humana y de tu amor para poder aceptar conversar con nosotros y pues eso hay que valorarlo de manera importante. Espero que lo que tú nos has señalado sea, como lo dije anteriormente, un estímulo, una luz que nos haga sentir todos los días orgullosas y orgullosos de ser profesionales de enfermería. Tú lo sientes, yo lo siento y creo que nosotros hacemos la diferencia en el mundo. Muchas gracias de verdad. Bueno. Gracias a ustedes, ha sido un privilegio estar aquí y muchas gracias. Bueno, pues recuerden que les habló Claudia Marcela Velázquez Jiménez, líder de la Comisión de Liderazgo y Política de ACOFAEN y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. Para mí un honor, como les digo, haber entrevistado a Hortensia y esperamos que estén atentos a nuestra próxima invitada o invitado para que sigamos aprendiendo, motivándonos y apasionándonos por este mundo maravilloso de la enfermería.